tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro estudio de Canal 11. Espero que haya tenido una semana grata, donde haya realizado todos sus proyectos, haya encontrado personas encantadoras y libros que vale la pena leer. Pero en fin, ya sabe, empecemos por el principio. Este estudio está completamente a su disposición. Tenemos números telefónicos para que comente la charla que voy a sostener con nuestro invitado de hoy. Sus puntos de vista, sus reflexiones, sus aportaciones son valiosísimas. Ahora, ¿quién es el invitado de hoy? Pues de lujo. Es Rafael Pérez Gay. Él es un escritor, usted lo conoce perfectamente bien, es editor, es ensayista, es comentarista político, es muchas cosas, pero es un extraordinario narrador. Algunas veces ha dicho, y no sé si por un poco de coquetería, no sé, que no confía mucho en la memoria. Sin embargo, acaba de sumergirse en su más profunda memoria para encontrar una etapa maravillosa de su vida, la infancia. El resultado de esta inmersión es este libro, se titula Todo lo de cristal. ¿Cómo está dividido este libro? Bueno, está dividido en 22 capítulos, cada uno de los cuales corresponde a una de las mudanzas que tuvo con su familia cuando era niño. Mudanzas que le dejan recuerdos, paisajes, presencias, voces, música. Y uno acaba por pensar que Rafael no solamente buscó en este libro su infancia, sino que buscó la infancia o cierta infancia de la Ciudad de México. ¿De qué vamos a hablar? Pues justamente de esa etapa maravillosa. Yo lo invito a que participe con nosotros. Y me estaba diciendo Rafael que tiene un poco de malestar en la garganta. Y me acordé, Rafa, cuando éramos niños y nos poníamos malos de la garganta, ¿qué nos daban? ¿Te acuerdas? A ver, dime, cuéntame. Nieve de limón, Rafa. De limón, claro. Y además si te operaban de las anginas... Era gravísimo. Y te tenían que dar nieve de limón, ¿sí? Y además eras el importante de la familia. Y esto me hace ver lo importante que era la enfermedad en la infancia. Sí, era fundamental. Aunque te voy a decir una cosa. En mi casa estaba prohibido enfermarse. ¿Por qué? El que se enfermaba iba al cuarto, unas cafiaspirinas. Para mi mamá la cafiaspirina era la panacea de todo. Para mí sigue siendo. Sigue siendo para mí. Al cuarto y bueno, y ya no había hospitales, salvo en casos de gravedad. Yo no recuerdo, Cristina, de verdad, a mis papás, salvo una o dos veces en hospitales. De modo que estaba casi prohibido enfermarse. Pero claro, pasábamos por pues todas las enfermedades. Pero el apapacho, el consentimiento que te daban cuando estabas enfermo era maravilloso. La mamá te hacía calditos o sí. Postres especiales, te daban gelatina de 3 colores. ¿Qué más quieres? No, gelatina de 3 colores era ya el gran lujo de esos años. ¿Sabes cuál va a ser mi lujo? Que nuestros amigos, a quienes tanto agradecemos su presencia, llamen aquí. Este libro es una provocación. Dígame, ¿usted recuerda su infancia? ¿Le gusta hacerlo? ¿Hay algún capítulo en especial que le guste? Aparte de sus padres, ¿cuál es su personaje inolvidable? Yo creo sinceramente que la infancia es una etapa maravillosa, pero también pienso que es completamente irreal. Se va convirtiendo irreal al cabo de los años, creo yo. En este libro que tú tan amablemente estás presentándole a quienes hoy nos ven, pues está el viaje al interior de esa memoria para buscar la infancia. Un hombre mayor busca en la infancia, busca en el pasado quién es, por qué es. ¿Pero qué encuentras? ¿Un hombre mayor buscando a un niño o un niño simplemente? Un hombre mayor buscando un niño, pero al final el niño sale, emerge y es como el personaje principal de estas páginas. ¿Recuperaste tu infancia al escribir este libro? Sí, la recuperé completamente, ¿no? Recuperar la infancia, y vas a estar de acuerdo conmigo, es muy difícil. Se vuelve turbio. Entonces este hombre mayor, va a la hemeroteca y dice, a ver, vamos a ver si estos recuerdos que yo he tenido coinciden con la memoria colectiva, porque está armado el libro de un modo que es memoria personal y memoria colectiva. Esa investigación tiene que ver con la investigación interior que hace un escritor para encontrar la vida de sus personajes. Sí, es correcto. Te pregunto. Desde luego que sí, estoy de acuerdo.
¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr cierta densidad narrativa? ¿Cómo encontrar en ese viaje interior a quien fuimos? Tiene mucho el libro de un toque de viaje interior psicoanalítico, por decirlo así. ¿Por qué? Porque uno entra dentro de sí mismo, empieza a encontrarse, empieza a verse a sí mismo, y el viaje interior siempre es oscuro, y en la oscuridad ocurren cosas raras. En el principio del libro citas, en las primeras líneas citas una frase de Stravinsky. Sí. Voy a resumirla. Vivimos de cara al recuerdo y nos olvidamos de la realidad, de la verdad. De la verdad, sí. Nada más que la verdad, la realidad con el tiempo se vuelve un recuerdo. Solo un recuerdo. Yo hago la distinción, a ver si estás de acuerdo conmigo, Cristina, hago la distinción entre recuerdo y memoria. Son dos cosas distintas. El recuerdo es como un tiro de precisión, ¿no? Es decir, algo que viene como una iluminación. Un flechazo. Un flechazo, una iluminación. La memoria es mucho más completa, la memoria es mucho más compleja también, y ninguna de las dos obedece a la verdad. La memoria es más literaria. Sí, sin duda. Porque, y yo lo cuento ahí, y los editores lo han puesto en la contraportada, tanto los neurocientíficos como los psicólogos hoy en día han dado ya en reconocer que la memoria no es necesariamente exacta, al contrario, que la memoria recrea, restaura, y en ese sentido equivale un poco a la imaginación. Inventa. A eso es, exactamente. Vas fabricando, ¿no? Vamos inventando. Tú misma, en tus libros, en todos los libros que yo te he leído, hay una parte de memoria. Y bueno, yo leo y digo, bueno, esto debió ser así. Pero ya pasa a un momento en el cual la imaginación y la memoria pueden ser cosas similares. Ahora, déjame que te agregue Claro. esto. Hay dos memorias, digo yo, una personal y una colectiva. Y en las páginas de Todo lo de Cristal, yo dije, bueno, ¿cómo va a entrar la memoria colectiva? Pues a través de la Ciudad de México. Has dicho una cosa muy bonita, como la infancia de la Ciudad de México. Sí. La infancia de esa ciudad que una yo viví. Infancia, 60s y 70s. Una infancia que son 60s, 70s. Y entonces, ¿cómo entraba? Te voy a decir cómo entraba. Por dos artefactos que tú y yo, y sobre todo tú, nunca podrás abandonar. Los periódicos. Entraban... Todo lo de Cristal. Todo lo de Cristal. Vamos a contarles a quienes claro nos están sí, oyendo. Por eso se llama porque está puesto en la página 2. Es decir, a la hora en que la madre llegaba con las cajas de Fabón, de Fab Roma, que era un viejo limpiador que se utilizaba en casa, las hermanas mayores saltaban, se hacían cargo luego de la ropa del closet. Los muebles se movían y al menor de la familia le decían, tú vas a envolver todo lo de Cristal. Con lo único que sobraba en esa casa, que eran periódicos. Y aquel niño... Viejos. Periódicos pues, pasados, de días pasados, periódicos muertos en ese sentido, porque los periódicos son así, ¿no? Pero el niño empezaba a buscar noticias deportivas, noticias que a veces no entendía, y tardaba mucho en envolver todo lo de Cristal. Así entonces y dice el narrador, Todo lo de Cristal y esos periódicos fueron su primera hemeroteca, donde empezó a ver las palabras. Porque hay un hecho esencial, digamos, en mi vida y en la tuya. Las palabras. Crecí y ese niño empezó oyendo palabras. Un padre que hablaba desaforadamente, una madre que hacía precisiones muy concretas con las palabras. Hablas de algo importantísimo, las palabras. Los niños son seres maravillosos, casi dioses. Son capaces de ponerle nombre a todas las cosas. Sí. Son capaces de nombrar a todas las cosas y por tanto hacen que existan. Lo que no se nombra no existe. Es absolutamente cierto. Lo que no se nombra no tiene existencia y lo que se nombra toma diversas existencias. Es decir, aquel niño oía a su papá, por eso en cierto sentido es un libro también de iniciación, y dice el narrador, bueno, así conocí la culpa, así conocí la lealtad. Lo dices en los finales de algunos finales, capítulos, ¿no? sí. En los cierres, así conocí el sexo, así conocí la niebla de la noche. Bueno, y entonces este libro como de iniciación va convirtiéndose poco a poco también en una memoria colectiva que es la Ciudad de México de ese entonces. Por eso hay
no todo el mundo sabe que en aquellos años, Cristina, solo se podía ver la cartelera de los cines en el periódico. Y uno de los grandes momentos... Y verlo en las vidrieras. Y ver los cartoncitos, que yo les llamaba los cartoncitos. Las fotografías. Yo me acercaba a ver las fotografías de las películas de adultos que no podía yo ver. Y mi imaginación volaba tremendamente. ¿En tu casa creían en la censura? No, en mi casa no. En mi casa no era una casa donde se creyera en la censura. Porque a las películas en la iglesia, antes de exhibirlas, les ponían A, B, C. Sí, claro. Y si era D, te ibas directo al infierno si la veías. Sí, y tenías unas ganas enormes de verla siempre. No, lo primero que hacías era ir. Eran mayores de 21 años. Mayores de 21 años tenía que ser algo realmente muy Ahora notable. es mayores de 7 años. No, bueno, yo ya solo quiero ver películas A. Sí, porque son las buenas. Tienen sexo explícito, tabaco, malas palabras y todo lo demás. Bueno, yo estoy esperando su presencia. Yo estoy esperando sus llamadas, su voz que es tan cálida y siempre es tan sabia. Y yo estoy esperando que mi amigo, el señor Floor Manager, me dé una señal que dice corte. Lo obedezco con gusto. Es muy agradable sentir la presencia de ustedes y escuchar su voz. La señora María del Carmen Benítez dice, leí el maravilloso libro de Rafael Pérez Gay. Viví exactamente donde él vivió. Las emociones, y me emociono no mucho. Digo las emociones por una razón, pienso que se les habrán despertado iguales emociones al escuchar los nombres de las calles, los lugares, los monumentos y ciertos elementos que llegan a conformarse o a formarse como faros dentro de esta ciudad. La señorita Rosy Navarro, buenas noches, señora Pacheco, excelente invitado, saludos para usted, felicitaciones por sus programas, muchísimas gracias. Sam Baena, saludos desde Temisco, Morelos, México, muchas gracias. Tarsila Prada Turbiates, que siempre está presente, dice buenas noches, señora Pacheco, felicidades por su programa, agradecemos por su invitado, excelente escritor, al que mucho admiro. Gracias a Canal 11 y gracias al equipo que me hace favor de acompañarme. En las primeras páginas del libro, tú declaras, hablas de él como de un informe. Me hiciste pensar en muchas cosas. El informe para una academia. Me hiciste pensar en un informe es un relato literario. Y me hiciste pensar también en un informe va dirigido a alguien. Tiene un público o tiene unos lectores mucho más concretos que los lectores de un relato literario. Sí, tú tienes razón, Cristina. ¿Por qué un informe y no una novela? ¿Por qué un informe y no simplemente un cuento, un relato? Sí. Porque considero que el informe puede estar dotado o puede tener la cantidad necesaria de información para que la gente se vaya metiendo en la historia. Ahora, junto al informe hay algo que a mí me gusta, porque desde niño, y tiene que ver con el libro, hay un informante. Y el informante puede a veces ser secreto, puede a veces ser público, o puede a veces revelar asuntos y cosas de la vida diaria que no cualquiera revelaría. Está tan cerca del lector que uno siente que uno está sosteniendo un diálogo con esa persona y lo está estimulando para que siga adelante en su informe. Sí, eso es justamente. Ese informe va avanzando y también está, a mí hay un libro que me gusta mucho de Eliseo Alberto de Lichi que se llama Informe contra mí mismo. Que es un gran libro sobre Cuba y todo lo que le ocurrió a él antes de abandonar la isla de la dictadura cubana. Este informe me recordó a mí, o cuando lo estaba escribiendo, algo que dice un escritor que yo aprecio mucho, que es Emmanuel Carrer.
A Carrer le decían, oiga, sus ficciones son magníficas, nos gustan mucho. Y Carrer respondía algo que me gusta repetir y me gusta citar. Y él dice, bueno, es que en realidad yo no escribo ficciones. ¿Cómo? No escribo ficciones. Utilizo todos los elementos que están a la mano para hacer este informe, decía él, lo utilizó en algún momento. Los diálogos, la descripción, los tiempos narrativos, la densidad de los personajes, la subtrama de investigación sobre la ciudad en este caso. Así, y entonces, esta ficción es más que una ficción, un informe. Hubo un momento, y tú me vas a entender perfectamente bien de mi vida literaria y periodística, en la que yo casi descansé. El momento en el que pude derribar el muro que separa al periodismo de la literatura. No existe. No existe. Pero existe la velocidad, eso sí, que es el verdadero muro. Desde luego, no, estoy hablando no del periodismo que tiene que ver con las fuentes y que tiene que ser riguroso, el que tú escribes desde hace muchos etcétera. años, el periodismo literario, etcétera. Bueno, en el momento en el que yo derribé ese muro, me sentí mucho más cómodo para escribir. Entonces dije, es que estos son entonces informes de cómo ese muro se ha caído. Periodismo y literatura son para mí uno y la misma cosa. Vengo desde luego del periodismo. Nunca fui un tipo de escritor que pudiera, como muy buenos escritores lo hacen, entrar a un gabinete, plantear su novela. Yo vengo directamente del ventarrón del periodismo y una vez que pude saltar y decir, bueno, esto puede ser literatura, y me sentí mucho más cómodo. Antes mencioné el informe para una academia de Kafka. Sí. Lo mencioné por una razón. En este cuento, miembros de una academia le piden a un simio que cuente sus experiencias de cuando era simio. Ahora se supone que es un ser humano. Que cómo era antes, cuando era un animal, y cómo se siente ahora, sí, cuando era un... Perdón, y salvando las diferencias y demás, acá lo que estás contando es cómo el niño se va haciendo y se va acercando a una juventud o a una adolescencia, sí, que va a ser difícil y lastimosa a veces. Dices bien. El mensaje es, ahora infórmame, cuéntame, infórmame, ¿cómo fue que creciste en esta ciudad? ¿Cómo fue que te fuiste haciendo? ¿Cómo descubriste a tu padre con sus claros oscuros? ¿Cómo descubriste a tu madre? Infórmame en este momento y cómo te fuiste transformando. ¿Quién te pide que le informes? Uno mismo. Desde dentro alguien dice, infórmame, que es el momento literario más profundo que hay. Tengo que informar. ¿A qué altura de la vida debemos llegar para sentir que tenemos que informar? Yo pienso que tienen que pasar algunos años. Ahora sí puedo informar. Cuando eres muy joven, más que informar, lo que quieres es prácticamente vivir. Después de eso viene el informe. Y yo ya estoy en el tiempo del informe, de cómo fui transformándome, o ese niño que está ahí se fue transformando en la Ciudad de México, en su familia, en la iniciación de todas sus emociones. Mientras escribías tu informe, ¿jugaste con ese niño? Sí, sí, sí. El libro tiene momentos duros, difíciles, como todas las vidas de una familia clase media baja. Las que viven los niños son bastante complicadas. Bueno, pero a medida que esto pasaba, a medida que yo iba escribiendo, iba encontrando al niño y jugaba con él. Me acordaba de esto que decía, que alguna vez dijo Cortázar, ¿no? Siempre tenemos 10 años. Bueno, pues volví a tener 10 años y recordé exactamente los juguetes, el balón que me compraron, el tren, la colección de estampas que yo tuve de fútbol, los álbumes que hice. Lo que dice el autor que citas en la última página, que me parece precioso. Ya llegué a la edad en que voy a hacer lo que de adulto quería ser, un niño. Un niño, sí, que es un escritor que yo aprecio mucho, que tú conoces, que es Joseph Heller. No lo conozco, pero lo empecé a conocer ahora, gracias. Seguramente porque seguro leíste Trampa 22, que fue una buena... La famosísima. Muy buena. Sí. Y para mí es un escritor, fue un escritor y muy la bueno. otra, el retrato del artista adolescente viejo, que es buenísimo, sí. Y otra que se llama Picture This, de Joseph Heller, que es la historia de un escritor que siempre tiene problemas de dinero. Y eso es un poco que persigue al niño que está ahí. Dice, ¿por qué persigue a mi familia tanto la idea del dinero? Claro, él es un niño, vive en una azotea,
en un cuarto y dice, ¿y el dinero por qué es tan importante? Pero fíjate que la falta de dinero se vive de una manera completamente diferente cuando eres niño a cuando eres adolescente, por ejemplo. Sí, claro, desde luego, cambia por completo. Cuando eres niño es una idea vaga, incluso todo lo que puede faltar. Extrañas un dulce. Bueno, sí, y punto. Pero a medida que vas creciendo, se va volviendo algo muy importante, demasiado importante. En tu caso muy especialmente, porque las mudanzas eran muchas veces, no siempre, causadas por las deudas. Sí, claro, teníamos que salir, por eso yo digo que éramos los reyes de la mudanza. Pero dices los reyes de la mudanza, no, los magos. Hoy aquí, mañana Así es, no hoy estamos aquí. Mañana no. No estamos. Esas mudanzas, esa experiencia de que te saquen tus cosas a la calle, por ejemplo. Sí. Que te desahucien, es impresionante. La llamada del padre que dice, vámonos, pero apúrenle porque ya vienen aquellos y te vas volando. Sí. Eso te queda como una aventura, como parte de una novela de aventuras. Es como una novela de aventuras. Yo he conversado y me han dicho, bueno, ese niño sufría. Bueno, sí, ese niño acopió una buena cantidad de angustia, la angustia que significa que tengas que irte rápidamente de un lugar y que bien a bien no pertenezcas a ninguno de esos lugares. Pero al mismo tiempo, ese regreso a la infancia es exactamente lo que tú dices. Ahora viene una aventura, mañana vamos a amanecer en otro lugar, habrá una mudanza. La mudanza es no solo, desde luego, son los domicilios, pero es cómo vamos cambiando nosotros. Pero hay una cosa que pensé, los objetos, las cosas más insignificantes hablan, tienen un mensaje. La caja de ese jabón, la caja de Fab, sí, solita, sin que la movieras ahí puesta, te está contando todo lo que va a pasar en los próximos días de tu vida. Así es. Y no tienes que hacer nada. Simplemente está ahí. En ese sentido, bueno, todo el mundo sabe de la memoria voluntaria y de la memoria involuntaria proustianas, ¿no? La memoria voluntaria es aquella en donde estamos recordando, y la involuntaria es esta que dices, ese objeto solo puesto ahí va a contarme mucho más de mi vida que todos los recuerdos que yo pueda poner, ese objeto solamente. Además, cuando uno es niño, los objetos, muchos objetos, algunos sin valor o casi todos sin valor, tienen una magia especial. Todos. Yo digo que todos tenemos museos íntimos. Sí. Y enumero cosas. Pero esos museos íntimos los frecuentan mucho tus muertos, lo dices. Sí, vienen a visitarme mis muertos. Entonces, claro, un psicoanalista rígido diría que no he hecho bien mis duelos, pero ellos vienen en la noche a visitarme. ¿Los duelos se acaban alguna vez? Sí, tienen que terminar una vez. ¿Cómo? Deben terminarse. Un día desaparecen y se convierten solo en memoria, Cristina. El duelo termina y en el momento en el que se convierten solo en memoria hay un alivio y un descanso. Por lo menos así lo creo yo respecto a mis desaparecidos. La memoria la puedes cambiar, la puedes modificar, digamos. Quisiéramos. La realidad no. Y aquí tengo una realidad que dice corte. Vamos al corte. Ni modo, me ayudaste, qué bueno. Seguimos con ustedes, con nuestro invitado Rafael Pérez Gay, aquí en nuestro estudio de Canal 11, su estudio donde llega todos los viernes de 8 a 9 de la noche para aportar sus reflexiones. La señora Luz Amanda Chávez dice, le mando un afectuoso saludo al escritor Pérez Gay. Estela Malpica, qué elegante se ve Cristina. Fui a la tintorería y lo saqué volando para impresionarte. Brenda Chávez López, un lujo. Felicidades, señora Pacheco. Qué belleza de flores adornan la mesa esta noche. Es cierto, esa es Lupita, que es encantadora. Saludos a la señora Pacheco. Es muy ameno su programa. Muchas felicitaciones. En los juegos de antes no había malicia. No lo sé. No, y aquí tiene que ver de alguna manera con la pregunta que te quería hacer. Los niños tienen una tarea muy ardua, que es identificar los sentimientos. Sí. ¿Cómo identificas
la culpa, por ejemplo? Fíjate que Cristina, que en alguna página del libro cito a un escritor no muy conocido hoy que se llama Paul de Kock. Claro que lo citas, Que, es conocido. Y dice lo siguiente: solo los niños saben quiénes los quieren, Sí. pero es una habilidad que se pierde con el tiempo. Y una de las grandes tragedias que le ocurre al ser humano es avanzar y perder la idea de que alguien los pueda Pierdes querer. eso porque cobras intereses. Bueno, vamos cambiando, vamos creciendo y nos vamos... Vamos cambiando, pero tengo una impresión, no sé cómo decírtelo. Siento que la infancia siempre es infancia. La adolescencia pasa a la juventud a la madurez a la vejez. La infancia, aunque vaya a pasar a otra edad, siempre es infancia. Siempre es infancia. Sí, tienes razón. ¿Por qué? Porque es un momento definitivo y formativo de nuestra vida. Rilke dice que la infancia es la patria verdadera. Yo creo que es así. Yo creo que tiene razón. Y si nosotros en algún momento que quisiéramos decir, bueno, ¿dónde está mi patria, mi lugar, mi hogar? Probablemente sería nuestra propia infancia. Y volveremos a ella una y otra vez. En la infancia tenemos conciencia de la familia, empezamos a tener conciencia del bien y del mal. La infancia te da muchísimas cosas. ¿Qué fue lo que te dio tu patria infancia? Bueno, a mí la infancia básicamente me dio los instrumentos para formar un carácter que al fin y al cabo todavía hoy tengo. Y si regreso a mi infancia, como en este libro, como en este viaje interior de todo lo de Cristal, sigo considerando que lo que ocurrió en ese momento fue absolutamente definitivo. Bueno, no en balde, pues Freud estudió y descubrió que en muchos sentidos infancia es destino, dijo alguna vez. También grandes poetas han ido hacia el fondo de su infancia para encontrarse a sí mismos, y eso se va convirtiendo tarde o temprano en la persona que acabamos siendo tú y yo hoy. La aquí búsqueda de la conversando. infancia es, perdón por hacer esta pregunta, de alguna forma temor a la muerte. Sí, porque la idea de la finitud está presente en todo momento. Es decir, cuando yo escribí todo lo de Cristal, sabía, como lo sé ahora, que estoy abriendo una puerta que va hacia el invierno de mi vida, por decirlo así. Y el invierno de la vida, aunque empiece, te está hablando ya de un momento de finitud. Por eso quizás se regresa un poco a la infancia, en un esfuerzo por recuperar aquello que hemos perdido. Y en ese sentido el libro es un libro melancólico. Es un libro melancólico porque todo lo de Cristal tiene también que ver con la fragilidad de la vida misma. Un niño, ¿cómo aprende la idea de la finitud? ¿Cómo concibe la muerte? Un niño concibe la muerte en relación directamente proporcional a la cantidad de su angustia. Si es un niño muy angustiado, es un niño que siente que las cosas pueden terminar. Si es un niño menos angustiado, es un niño que puede tener mayor libertad. Yo decía su actitud ante la muerte. ¿De un niño dices? Yo creo que cuando uno es niño la muerte es una idea muy vaga, que prácticamente no existe. Los padres están ahí y estarán siempre, los hermanos estarán siempre, hay una estructura que hay y que no va a dejar de ser. Es algo mágico. Sí. En la infancia se vive en el presente, nada más. Es correcto, es absolutamente correcto. ¿Qué es la infancia? Vamos a ponerlo así. ¿Qué es la infancia? El presente perpetuo. Eso es la infancia. Es un presente perpetuo que nos trae paisajes, insisto, nos trae presencias, nos trae sonidos, olores que son muy importantes. Sí, claro. Que no Tú dices, olvidaremos. nunca voy a olvidar el olor de los dulces La Poste y de la cerveza Modelo. Así es, que ¿Por está. qué? Bueno, porque eso vuelve cada vez a mi vida. Cuando yo huelo los dulces La Poste, estoy oliendo exactamente la infancia, el momento de la infancia. Cuando yo salía del departamento de Boulevard de Cervantes Saavedra, que era en aquel entonces Y una oías colonia el popular, silbato del tren. y el tren que pasaba atrás, el tren de ferrocarril de Cuernavaca, y no podré dejar ya de olvidarlo. Pero has dicho una cosa muy importante: infancia es presente. Y al volver a la infancia es una forma de querer estar en el presente. Hablando de olores, hay algo maravilloso.
Cada persona tiene un olor distinto. Sí. Uno busca con el tiempo, no sé si pase, no sé si estoy exagerando, el olor, por ejemplo, de su madre. El olor a polvos Rachel dorado, que se llamaba, claro. o algo así. Tu papá olía a lo mejor a Sensén cuando bebía. Tu hermano, no sé, a silencio. A silencio. Chema. Chema, José sí, María, sí, perdón. José María Pérez Gay, mi hermano, Claro, diplomático, escritor, etcétera, muerto en el año de 2013 después de una muy penosa enfermedad. Bueno, yo escribí ahí, en alguna de las páginas, daría muchísimo por tener el cepillo con el que mi madre se peinaba, porque todavía tengo ese, yo digo que es un olor dulce, y lo recuerdo como un olor dulce, y a veces hay un momento que un viento pasa, y digo, este es el ¿Te olor refugias de mi madre. en él? Sí, siempre, siempre. Cuando uno pierde a sus padres, y vas a estar de acuerdo conmigo, uno se vuelve un huérfano permanente. Nunca vuelves a tener otra condición que no sea la orfandad. Un modo de la vida y de la construcción de la vida puede ser cómo sobrellevar esa orfandad. Pero en esa orfandad hay algo muy importante. Ellos se quedan paralizados en un tiempo. Tú vas creciendo. Sí. Y llega el día en que eres mayor que tus padres. Estás diciendo una cosa importantísima y yo lo traté de contar ahí en algún momento. Yo digo en algún momento de todo lo de Cristal, tengo una edad en la cual ya puedo ver a mis padres jóvenes, a los 40 años, a los 35 años, y hoy yo soy un hombre mayor y los puedo ver jóvenes. En ese sentido, alguna vez todos nos convertimos en los padres de nuestros padres. ¿Eres un buen padre de tus padres? Lo fui, sí, sin duda. Puedo decirte que sí. Fui un buen padre de mis padres. ¿Qué quiere decir eso? Acercarse, estar con ellos, hablar. Siempre tuve una escucha muy importante, tanto con mi padre como con mi madre. La desesperación de que una persona muera es que nunca podemos volver a hacerle preguntas. Nunca. Yo cuento también en el libro, y tú lo estás recordando muy bien, cada vez hay menos personas que me puedan decir cómo fueron. Por eso este personaje va a la hemeroteca tratando de buscar asuntos. Cada vez hay menos personas. Bueno, murió mi padre, murió mi madre, mi hermano, me quedan mis dos hermanas. Menos personas que te cuenten tu vida. Que nos cuenten. Y en ese sentido tú te preguntas cuántas veces nos contamos nuestra vida. Así es. Y cito ahí a una escritora que yo aprecio, que es Julian Barnes, que dice, ¿cuántas veces vamos a contarnos nuestra vida? ¿Cuántas veces vamos a darle vuelta? En ese sentido me recuerdas algo que he oído decir. Todo hombre, todo ser humano es un escritor. Tiene por lo menos una maravillosa historia que contar, siempre, su vida. Siempre. Unos dan el salto y pueden ponerlo en palabras, como tú, como yo. Otros se quedan solo con lo que está en el libro, que es su propia memoria. La memoria es en sí misma un hecho literario. Y todos los que están viéndonos, están ahora recordando, y al recordar son en sí mismos escritores. ¿Le temes a la memoria? No, para nada, al contrario. Al contrario. Tengo una proclividad casi enfermiza por el recuerdo. La memoria cambia las cosas. La memoria es mentirosa. La memoria miente siempre, pero esa mentira recrea, restaura y nos da un relato de nuestra vida que es el que queremos tener. Ahora yo te diré, ¿qué haríamos sin esas mentiras? No podríamos vivir, la vida sería simplemente invivible. ¿Te imaginas la vida sin relatos? No, imposible. La vida para mí estuvo hecha desde el momento que te cuento de que en la mesa del desayuno había periódicos, todo era un relato permanente. Era un relato político, era un relato de vida cotidiana, se les llamaban a veces chismes, pero siempre estaba lleno de relatos. Recuerdo en mi casa, cada momento era un cuento, un relato. Pero no solo en mi casa, yo creo que en las casas de todas las familias. Porque había conversación. Porque se podía hablar. Hoy medio se pierde un poco eso, o sea... No medio. O sea, se ha venido... El que no está viendo el teléfono, ha venido está viendo menos, la pantalla, ha venido a mucho menos. Sí. Y se pierde una cosa muy importante, como se ha perdido otra, que es muy importante y es una especie de conversación íntima y silenciosa, las cartas.
No hay cartas, acabó el mundo epistolar. ¿En tu mundo había cartas? En mi vida las cartas eran fundamentales por un hecho que cuento también en el libro. Mi madre se volvió una gran escritora de cartas porque mi hermano se fue a Alemania. Sí, claro. En el año de 64, Cristina, quienes nos ven, irse a Alemania era irse al fin del mundo. Todavía. Bueno, Pero no tanto. No tanto, porque ahora agarras el celular sí, rápido, y te comunicas. claro, tienes razón. En aquel entonces, una llamada que queríamos hacerle a mi hermano José María Pérez Gay a Berlín, tardaba una semana. Hermano, corte. Venga. Y lo decías por teléfono. No, y recibir un telegrama. No, bueno, imagínate. Les quedan todavía unos minutitos para que nos llamen, no los desperdicien. Díganos, por favor, cómo fue su infancia, o díganos si ya leyó el libro de Rafael. Preguntan dónde los podemos encontrar, los libros tuyos, todos. Todos están en las librerías, en Gandhi, en El Péndulo, en el Fondo de Cultura. Perfecto. Ya están. Y también en Amazon se pueden conseguir. Ah, muy bien. Luisito Fraga, gracias por compartir estas deliciosas conversaciones en estos días que hay tantas producciones superfluas. Un gran abrazo desde Mesa de Arizona. Los dos son unas personas hermosas. Muchas gracias, de verdad, don Luis. Helen Flores, felicidades a la señora Pacheco y el invitado de lujo que tiene el día de hoy. ¿Dónde se pueden conseguir sus libros? Ya nos dijeron, o sea, prácticamente en todas partes, ¿no? Sí, ya están a la venta, sí. Hay algo que me inquieta y me interesa mucho. ¿Te ha pasado que en algún momento juzgas a tus padres? ¿Les reprochas algo? Dices, hicieron mal. ¿Les reclamas algo que no hayan hecho por ti? Sí, mucho. ¿Te atreves? Sí, y el libro, pues está, y otros libros tienen encontronazos fuertes de el adulto que yo soy con los padres que yo tuve, sobre todo con mi padre. Aunque en este libro hay una vindicación. Yo lo veo del así. Padre, hay una vindicación del padre, pero sí, yo creo que todo hijo tiene cosas que reclamarles a sus padres. Así es la vida, así es el sentido de el final. ¿Cómo vamos alguna vez a entender cómo nuestro padre y nuestra madre fueron? Bueno, para eso se inventó el psicoanálisis, para eso se inventó también la literatura, para tratar de hacer esos viajes interiores al fondo. Soy de la opinión, Cristina, déjame que te diga, ¿sí? Que si uno va a hacer estos viajes, estoy hablando contigo, que eres una escritora de toda la vida, tienes que hacerlo a fondo y duramente. La superficialidad a mí no me interesa en este sentido literario, me interesa la profundidad. Alguien decía, más importante que escribir bien es escribir con valor. Eso es. Bueno, estás diciendo una verdad de 100 kilos para la literatura. Si no te vas a enfrentar al hecho literario, cualquiera que este sea, puede ser absolutamente ficticio, puede ser absolutamente memorioso, si no te vas a enfrentar de un modo real, entonces sáltate, escribe de otras cosas. Se puede escribir de otras cosas y hay muy buenos escritores que dan la vuelta a este asunto. ¿Te ha pasado que de pronto empiezas con un personaje, lo amas, te gusta y empieza a actuar ese personaje de una manera que te obliga a odiarlo? Sí, suele ocurrirme. Suele ocurrirme y digo, ¿qué está pasando? Eso quiere decir que el personaje que tiene suficiente densidad. ¿Qué tanta vida tienen los personajes frente a los escritores? Bueno, hay personajes que pueden incluso dominar al escritor. ¿Qué ha pasado? En algún momento el personaje de la vida real va tomándome y va casi diciéndote lo que tienes que escribir, cómo, lo que sigue. Ahora tienes que decir esto. Ahora vas a decir esto. ¿Te pueden obligar a decir? No. ¿Los personajes? No, pero sí pueden orillarte a no callar. ¿Guardas secretos de esos personajes?
¿te sientes con derecho a revelarlos? Sí, pero hay algo muy importante en literatura, creo yo, que es ese momento entre sugerir y revelar. Revelarlo todo no tiene un gran sentido Tú lo literario. dices, no hay que saberlo todo tampoco. Jamás, pero sí conviene preguntarse con suficiente seriedad hacia dónde quieres ir y revelar algo, porque la literatura también es, en muchos sentidos, revelación. En ese sentido puede ser muy dolorosa. Sí puede ser. Hay un tipo de literatura que Pero puede fíjate ser qué dolorosa. interesante es contar historias y demás. Es el trabajo más solitario del mundo, pero estás rodeado de una serie de personas Sí. que van a dar un paso adelante y en un momento dado se van a convertir en personajes que dicen lo que tú acabas de decir. Cuenta esto, di esto. ¿Cómo sientes su presencia? A medida que uno abramos, digamos, el laboratorio de un libro, porque tú sabes muy bien de esto y de qué va, el momento en el que tú estás contando una época de tu vida en este caso, y vienen el padre, la madre, los hermanos, y hay un momento en el que sí empiezan a reclamar y a decir, si no cuentas esta parte, entonces no estás siendo suficientemente fiel a lo que la literatura tiene que ser. Pero si te saltas algo es como hacer un muro y quitarle 2 líneas de ladrillo, se te cae. No, a veces no. Depende de lo que sugieras y de lo que digas. Eso es lo que yo creo. Nadie puede revelarlo todo, nadie debe revelarlo todo, pero sí debe decir o buscarse a sí mismo en ese momento literario. Los secretos de tus personajes te pesan. Algunos de ellos sí, algunos de los que he revelado en este libro suelen pesarme. Algún secreto que revelé o algunos que revelé en Todo lo de Cristal, sí suelen pesarme, pero hay una liberación también cuando lo pones, cuando lo tejes con las palabras, también lo hay. Te puedo hacer una pregunta que a lo mejor parece baladí. No entiendo la portada. La portada es fantástica. Te voy a decir que tiene que ver con algo. ¿Podemos acercar la cámara, por favor? Lo ¿Sí? que está allí es un vendedor callejero que tiene esos globos. Una burbuja. Se llamaban, y te vas a acordar, Globalón. Era una pasta que venía con un popote. Y ese popote lo soplabas y empezaba a hacer esa burbuja. Y esa burbuja es un poco la burbuja de la vida. Y uno de esos se llamaba De Cristal. Y curiosamente, porque así es la literatura y así es la vida, una muy buena amiga mía que se llama Laura Questinger me dijo, mi papá puso la fábrica de Globalón en México y la vendía en México y me mandó, ahora tengo 3 globalones en mi casa y me puse a hacer burbujas. ¿Qué es lo que hay ahí? Una burbuja, algo frágil, se ve a través de ella, pero lo que ves a través de ella no es seguramente la realidad, sino probablemente el pasado. El vendedor tiene guantes, ¿por qué? Yo creo que es un vendedor de la calle y que es Sí, es un vendedor herido, que está mostrando la burbuja. Eso es lo que yo veo. Del gran fotógrafo Nacho López, que hacía fotoensayos en los años 50 y retrató todos los años 50 con ese tipo Los personajes de las calles eran maravillosos. Bueno. Esos, los que estaban cerca del Cinelandia sacando fotos. Sí, claro. ¿Cuántas veces no nos habrán tomado? Yo tengo todavía una foto donde voy caminando, tendré 14 años. ¿Con tus papás? Con mi papá. Tomaban la foto, te daban un ticket y ibas a sacar la fotografía. Yo tengo 2 de esas todavía. Hablando de ese ticket, hay algo que dices muy bonito y en lo que concuerdo contigo. De pronto, nuestra vida está llena de recuerdos, por supuesto, y los objetos que nos rodean más. De pronto tomamos un libro, lo abrimos y se cae una carta, un boleto, un mensaje, a veces hasta un cabello, sí, claro. Un poco de ceniza. Sí, yo cuento eso y bueno, también digo, y también a veces caen algunas frases de los escritores que uno tiene que recoger y llevarse con uno mismo para siempre. Yo tengo varias de esas. Y un día abrí un libro, y en francés se llama billet doux, que se llama como mensaje de amor. Dulce, bueno, sí, Un mensaje amor. dulce, Sí, mensaje de amor, sí. mensaje dulce o de amor. Y cayó un boleto de 40 centavos de un camión del año
66, 67. Fantástico. Mientras yo estaba escribiendo, entonces dije, bueno, sí hay, tú hablas de que hay, aunque yo no tengo un pensamiento mágico, todo el que escribe tiene que tener un pensamiento mágico, porque la literatura sin magia no es literatura. La literatura sin misterio no es literatura. Así es, absolutamente. Tiene que tener misterio, y ese misterio, Cristina, es también ambigüedad. Tiene que haber ambigüedad. Las cosas en la literatura, y creo que en la vida, no pueden ser directas, ni horizontales, ni inamovibles. Tienen que ser ambiguas. Y la ambigüedad es algo con lo que hay que aprender a pactar en la vida. Te pregunté si en este libro habías recuperado tu infancia. Sí. ¿Qué vas a hacer con esa infancia, con ese niño que eres, ahora que eres adulto? Bueno, ahora estoy prácticamente liberado del adulto y el niño vive más que nunca en mí. De verdad lo digo. ¿El niño escribe? ¿Te dicta? ¿Te sugiere? Sí, ¿Te pide? Sí, sugiere, pide. Por eso aparece un fantasma por ahí en el libro varias veces. Eso te iba a preguntar. El personaje del fantasma que aparece, empieza a aparecer creo que en la página 10, no lo entiendo. Dices que es para explicar el mundo secreto de tu padre. No necesariamente. Yo necesitaba un contrapunto en el cual algo que está afuera pudiera dar un toque de realidad, y ese toque de realidad, paradójicamente, lo da un fantasma. Se acabó el programa. Esa musiquita, ¿qué quiere decir? Creo que nos están diciendo, nos quedan 2 minutos, Rafael. Bueno, vamos a utilizarlos hasta el fondo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con este mundo ahora? Está ahí, está más presente que nunca. ¿Qué vas a hacer? Bueno, primero voy a tratar de que ese niño no desaparezca del todo, que esté presente. Nunca va a desaparecer. Tratar de entenderlo, y después que el adulto pueda verse. Por eso en algún momento del libro el adulto y el niño se encuentran en un momento borgiano y clásico, en donde el adulto le da al niño un poco de dinero para que lo lleve, porque siempre tenemos la tentación de cambiar el pasado, Cristina. Tenemos la tentación de cambiar el pasado, pero solo lo podemos hacer en la memoria. Solamente en la memoria y en eso que tú haces. Es nuestra cómplice. Así es, puede serlo. La memoria puede ser nuestra cómplice. ¿Quieres escribir un libro de memorias? Sí, lo he venido haciendo. Alguna vez lo haría. No tendría ningún problema en escribir un libro de memorias. En México hay grandes memorialistas, pero un libro de memorias siempre tiene que ser directo y sin mentirse a sí mismo. En la literatura hay verdad, hay magia, hay misterio. En la literatura está la vida, y yo creo que por eso nos fascina tanto. Tenemos que despedirnos por hoy de nuestro invitado. Ya se alivió de la garganta, ya no tiene nada. Se tomó, esperaba la nieve de limón. No, yo estaba esperando la nieve. Nos tenemos que despedir, Rafael. Gracias. Encantada. Bienvenido siempre. Gracias, Cristina, como siempre. Y a nuestros amigos les digo muchísimas gracias por sus llamadas. De verdad son maravillosas. Y ya saben, los espero el próximo viernes aquí mismo para seguir conversando. Hasta entonces.